Buenas noches, bienvenido a su canal Había una vez en su imaginación. Miren, en estos días yo estaba revisando en Instagram y sorpresivamente me sale una animación del presidente Bukele, el presidente de El Salvador. Él está no sé exactamente dónde está, pero definitivamente está en un escenario internacional. Me imagino que sería algún congreso, algún evento. Y entonces me sorprende porque Bukele propone a la audiencia la creación de una república centroamericana, o sea, la unión de los 7 países de Centroamérica. Da unos datos unos datos estimados, presumo, ¿no? Acerca de cuál sería el PIB, las ventajas que esto tendría, el tamaño de este nuevo país, etcétera. Pero bien, hizo la propuesta y parece que eso era parte de su discurso, ¿no? Yo pensaba que eso había ocurrido recientemente, hace unos días y tal, y entonces cuando me puse a buscar, resulta que no, resulta que eso fue un discurso que dio hace un año. Yo la verdad no me había dado cuenta, no había recibido noticias, ¿no? de ese discurso. Pero bueno, el caso es que obviamente me vino a la mente la Gran Colombia, ¿no? Lo que 200 años atrás Simón Bolívar soñó, propuso y llevó a cabo por un tiempo corto, pero lo hizo realidad. La Gran Colombia era la unión de lo que actualmente es Ecuador, Colombia y Venezuela, teniendo en cuenta que Colombia incluía a Panamá. Panamá fue separado posteriormente, mucho después de la independencia, ¿no? Ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Pero esa es otra historia que un día de estos podemos tratar. El caso es que me puse a pensar en esta idea de Bukele y este canal es propicio para esto, ¿no? Porque podemos darle rienda suelta a nuestra imaginación. Entonces me puse a pensar qué sería necesario o por lo menos qué pasos habrían que dar para que esta propuesta de Bukele se hiciera realidad. Bueno, fíjense, yo lo veo de esta manera. En primer lugar, los gobiernos de estos siete países deberían, si no estar de acuerdo, así como lo está Bukele, por lo menos considerar que se podría hacer una consulta popular a ver qué opinan los ciudadanos de sus respectivos países. Entonces todo empezaría por allí, ¿no? Habría que hacer un referéndum consultivo en cada uno de los países, preguntándole a la gente no exactamente si quieren formar un país unido, ¿no? Habría que ser más cauto, habría que preguntarle si estarían de acuerdo en iniciar conversaciones que apunten a la creación de una confederación centroamericana. Fíjense cómo se lo estoy poniendo, ¿no? Una confederación, es decir, algo parecido a la Unión Europea, un grupo de países soberanos que de alguna forma se rijan por políticas comunes, algo así. Bueno, entonces, bajo el supuesto de que este referéndum se hace y de que el referéndum o que este referéndum en cada uno de los 7 países es aprobado por la población, cosa que, bueno, ya calcularán ustedes que mientras más voy avanzando, la probabilidad de que esto sucediese se va haciendo más pequeña, pero bueno, así es. Entonces, ya con este referéndum aprobado, tendrían, pienso yo, que crearse inmediatamente una serie de mesas
mm, más que de discusión, pienso que sería de análisis, ¿no? Para temas que son obligados. Por ejemplo, uno de los temas tendría que ser constitución. Habrá que sentarse en una mesa y ver cómo es la constitución de cada uno de los 7 países. Y lo mismo habrá que hacer entonces con temas que son pilares fundamentales de cualquier Estado, tales como defensa, educación, salud, comunicaciones, economía, moneda, etcétera. No me voy a poner a nombrar todos, ¿no? Ahora, en esas, en estas mesas, más que discutir, uno piensa que entonces se va a discutir, es como si fuera una especie de rapiña, a ver quién jala más la sardina hacia su lado. No, ese no sería el espíritu de la discusión. Yo creo que el espíritu de la discusión debería ser hacer un FODA, o sea, un ejercicio de estos donde se resaltan las fortalezas, oportunidades, debilidades y me falta la A de la FODA y amenazas, esa es la que me faltaba, de cada uno de los escenarios de cada país, de forma tal que al tener un FODA de cada uno de ellos, entonces se podría luego aglutinar todas las fortalezas que tengan todos los países o estos 7 países en determinado tema. Entonces, ¿qué fortalezas tiene cada uno de ellos? Por ejemplo, en defensa. Y qué fortalezas en educación y qué fortalezas, etcétera, ¿no? Por supuesto, no podemos obviar las debilidades, que eso también es importante resaltarlo. Hay que resaltar todo, ¿no? Lo que pasa que fortalezas y debilidades son los puntos opuestos, ¿no? Los otros dos, las amenazas y las oportunidades, pues son como son importantes porque vienen a matizar, incluso a veces vienen a apalancar algunas presuntas soluciones que se le podría dar a ciertas situaciones. Pero bueno, se haría, pienso yo, ¿no? Se harían estos ejercicios de FODA. Los resultados, tendría que haber una campaña publicitaria muy agresiva, de informativa, ¿no? Publicitaria, no sería publicitaria, más bien informativa. Una campaña muy agresiva de información en el cual se le estuviese informando a todos los ciudadanos de los 7 países que se ha ido avanzando, en que ha habido progreso, etcétera, ¿no? Y finalmente, con todos estos datos debe hacerse un análisis. Un análisis, bueno, el análisis definitivamente va a ser interpretado como análisis de factibilidad. Un análisis de factibilidad donde toda la población de estos 7 países esté al tanto de cómo están las cosas para poder proceder, para poder dar un paso adelante, ¿no? Una vez que estén todos informados y por supuesto hayan discusiones, hayan foros, hayan entrevistas, en fin, todos los ejercicios informativos que este caso requiere, habría que ir entonces otra vez a referéndum y habría que preguntarle a la gente, ahora sí, con todo esto que acabamos de decir, si estarían de acuerdo, ya las conversaciones se hicieron en conformar la Confederación de Estados Centroamericanos. La presidencia de esta confederación tendría que ser rotatoria, como hacen los europeos, para que cada uno de los gobiernos de los 7 países pues la presida por un tiempo determinado. En Europa es un año, creo. Sí, creo que es un año, es rotativo. Y bueno,
el orden el orden para empezar la rotación podría ser, por ejemplo, eh, la fecha de fundación de cada uno de los países, de manera que el más viejo sea el que tenga la primera opción, ¿no? Y el más nuevo la última. Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Eso ya serían detalles a ir arreglando. También habría que ir pensando en una capital, porque claro, la tentación de decir, bueno, pues que la capital sea cualquiera de las capitales que ya existen, entonces eso ya genera resquemores, porque entonces ya hay como que cierto favoritismo, ya estos quieren cogerse la confederación para ellos y no, cuidado, hay que tener cuidado con eso porque ya es bastante delicado tratar de aglutinar a siete países, ¿no? Hay recelos naturales de soberanía, que es normal, pues, es normal. Entonces, a lo mejor habría que crear, y nunca mejor dicha la palabra, un distrito federal, así como lo tenemos aquí en Venezuela, o como el famoso Distrito de Columbia, allá en Estados Unidos, que es una zona geográfica que no pertenece a ningún estado, a ninguna provincia, en este caso a ningún país, dentro de la cual entonces se pondría la capital. Si no queremos hablar de capital, habría que hablar, por ejemplo, de un lugar donde se construya, para empezar, un edificio donde eh, este nuevo Congreso funcione, que tendrá que ser más grande, obviamente, que los congresos de los edificios de Congreso de cada uno de los países, ¿no? Sería ideal que fuese un edificio nuevo con una cantidad establecida de diputados, pues, que representarían ese Parlamento centroamericano. Eh, Y bueno, junto con ese edificio habría que construir otro donde están las oficinas y luego otro donde estarían el alojamiento, porque esos diputados vienen de cualquiera de estos siete países en fin, entonces cuando nos ponemos a sumar entre el edificio del Congreso, más las oficinas, más los hoteles o residencias, y luego entonces servicios públicos, cuando nos damos cuenta tenemos una pequeña ciudad armada, ¿no? O por lo menos una población o, en fin, un lugar donde se le puede dar un nombre y se convertiría pues en una futura capital. Habría también que ir pensando en un himno, por ejemplo, eso ya los cantautores se ocuparían inmediatamente, en un himno, en una bandera, o sea, los símbolos de una nación, ¿no? La bandera, el escudo, el himno nacional, pues todas estas cosas vendrían a continuación, ¿no? Y bueno, yo no sé si esto algún día ocurrirá, ¿no? Pero creo que estos serían los pasos que habría que dar para crear esta confederación que propuso el presidente Bukele. Bueno, él no habló de confederación, él habló de un país. Yo sería más prudente, ¿no? Primero hablaría de confederación y luego tal vez entonces ya con el tiempo podríamos hablar de un país, ¿no? Ya definitivamente eh, unificado. Una de las cosas que inmediatamente habría que poner en práctica, por ejemplo, y el modelo lo tenemos aquí al lado, o sea, al lado no, quiero decir, lo tenemos muy presente. Con la Unión Europea, por ejemplo, no habrían fronteras. El paso sería automáticamente sería paso libre de los ciudadanos de estos siete países, pues por el territorio del resto, ¿no? No habría fronteras, tendría que haber un solo signo monetario para todos. Y si a priori no lo hay, pues por lo menos las monedas de estos países deberían ser aceptadas en los otros países. Habría que establecer un cambio seguramente. Bueno, son detalles no menores, muy importantes, que hay que considerar, pero que definitivamente tampoco veo yo que sea un obstáculo muy insalvable. Creo que el obstáculo más grande
es definitivamente la voluntad de los gobiernos de turno, los gobiernos actuales, y bueno, digamos, la voluntad para iniciar, para romper la inercia y por supuesto contar con el aval de los ciudadanos, ¿no? Que es lo que realmente le da legitimidad a todo este proceso. Bueno, es lo que les quería comentar. La verdad que es un sueño bonito, está bien, ya una vez el Libertador lo hizo y a veces me pongo a pensar al día de hoy cuáles hubieran sido las potencialidades de esa gran Colombia. Y definitivamente hubiera sido un país estratégico, sería un país que tendría costa atlántica, Caribe y Pacífica, tendría el canal de Panamá, que acuérdense, Panamá era una provincia de Colombia, o sea, el canal lo tendríamos, y hoy en día pues tendríamos todas las riquezas sumadas de estos tres países, ¿no? Tendríamos todo lo que es energía eléctrica, petróleo, enormes extensiones dadas para la agricultura, la ganadería, bueno, en fin, y para de contar, definitivamente esa gran Colombia hubiera sido al día de hoy una potencia en el continente y a nivel mundial no jamás hubiese pasado desapercibida. Alguien dijo por ahí que los sueños son, ¿no? Es decir, bueno, tú sueñas lo que quieras, que eso de ahí no sale, no pasa de ser un sueño. Cervantes escribió de Don Quijote y entonces Don Quijote se convirtió en un adjetivo calificativo. Tú eres un Quijote, ¿no? Tú eres un soñador, se suele decir. Pero los sueños, por ahí se empieza. Todos los grandes cambios que ha vivido la humanidad comenzaron primero con un sueño. Si no lo sueñas, no lo haces. De eso estén seguros. Bueno, nada más. Buenas noches y que Dios los bendiga. Pues hasta la próxima.